Muy buenas tardes. Estamos haciendo el reporte desde acá, de este sitio llamado La Toruca, donde en el año 2017 generó una de los peores desastres aquí en Mocoa. Es una zona de riesgo, esto se llama La Toruca, donde se originó todo el desbordamiento que originó un centenar de muertes. Como podemos apreciar, eh, es una pequeña margen de agua, un pequeño hilo de agua que se desprende de allá arriba desde la montaña. Pero para esa ocasión eh, empezó a coger de tal magnitud fuerza desde la loma de arriba, empezó a generar todo ese despliegue de rocas, de basura, de maleza, a lo cual llevó a que todo eso se originara una especie de tapón en ese sector y empezara a crecer las aguas y empezara a tomar más fuerza la corriente. Este es un fenómeno que amenaza constantemente al municipio de Mocoa, donde sus habitantes viven en peligro constantemente. Mocoa es un municipio, es la capital del departamento de Putumayo y como les decía anteriormente fue arrasada, parte de los barrios de Mocoa fueron arrasados por la avalancha que originó que lo vemos inocente en Riachuelo, lo dirían algunas personas, pero que hizo un gran desastre. Obviamente con esta emergencia que se presenta cada vez que hay una temporada de lluvias por diversos factores, la comunidad de Mocoa pues obviamente entra en pánico y es entendible porque sus corrientes una de sus aguas que surten o que bajan, perdón, que bajan de la montaña, son tres ríos los cuales depositan gran cantidad de agua, arrastrando gran cantidad de materiales, de rocas, vegetación, y lo que puede originar una amenaza, una catástrofe nuevamente. Obviamente sus habitantes andan con miedo, pero han aprendido a convivir con ese riesgo, como en muchos municipios de Colombia que conviven ya con el riesgo, ya es un vecino que tienen ellos a su alrededor. Se han tomado todas las medidas del caso, como tratar de canalizar un poco más los ríos hacia la parte baja, llegando al municipio, tratando de hacerle la limpieza, hacerle monitoreo por parte de los estamentos del Estado, de la gobernación y de la alcaldía, hacerle monitoreo constantemente a las aguas de estos ríos que entran al municipio, que son las famosas, los sistemas tempranos de alertas. En este momento vemos que obviamente es pequeño, pero cuando dice crecer, crece hasta donde está la camioneta, ahí vemos la camioneta, hasta esa orilla llega el nivel del agua y como lo podemos apreciar en esta otra parte, hasta aquí también llega hasta aquí, inclusive coge esa pequeña avenida, esta avenida también obviamente la inunda y se desborda la gran cantidad de agua. Esa es una amenaza constante donde se pone vulnerable tres factores importantes para la comunidad de mocoanos, así se le llaman a los habitantes nacidos aquí en Mocoa, a los mocoanos, que son de la parte ambiental, obviamente la destrucción de la gran capa vegetal. En estos momentos pues la avalancha fue en el año 2017 y ya pues parte de la vegetación se ha ido recuperando, pero cuando sucede el crecimiento de este río y de los varios ríos que pasan, visitan al municipio de Mocoa, pasan por unos costados del municipio de Mocoa, pues obviamente arrastra toda una parte de vegetación, árboles, las zonas verdes, se vuelve vulnerable la parte ambiental. De la parte social, pues obviamente sus habitantes cuando hablamos de la avalancha del 2017,
Esta avalancha pues arrasó con cualquier cantidad de viviendas que les mostraré en unos minutos cuando nos dirigamos hacia ese sitio donde llegó parte de la avalancha. Quería centrarme aquí al inicio, donde empezó la emergencia. El riesgo empieza aquí. La vulnerabilidad de la parte ambiental comienza aquí y arrastra con toda la vegetación río abajo. De la parte social, como les dije, mostramos ahorita a sus habitantes en las condiciones como quedaron las casas, y si se llegase a presentar nuevamente una emergencia de este tipo, afectaría a las viviendas, lo que afectaría también la economía del municipio. Entonces ya tenemos dos factores. Uno, que es la parte ambiental, muy vulnerable, se vulnera la parte ambiental. Y dos, la parte social, porque al afectarse la parte social, afectaría a muchas comunidades, muchas familias entrarían a ser afectadas porque se quedarían sin vivienda, y obviamente el Estado tendría que empezar a gestionar de una u otra forma la adquisición de nuevos predios para estas familias. Otro factor que influye dentro de la emergencia es la parte de la economía. Se vuelve vulnerable la economía porque todo se vuelve más caro, se vuelve más costoso, empiezan a escasear muchos tipos de alimentos, mucho tipo de elementos que la comunidad puede tener. Entre ellos tenemos elementos de primera necesidad, los alimentos; segunda necesidad, lo que son eh, artículos de aseo, los artículos o el combustible para los vehículos que aquí transitan, materiales de construcción. ¿Todo por qué? Porque obviamente se empiezan a afectar también la parte de vías, la parte vial se empieza a ver afectada también. Entonces vemos la vulnerabilidad en la parte ambiental, en la parte social con los habitantes, y en la parte de la economía se ve seriamente afectada. ¿Por qué? Por un pequeño fenómeno, y como ustedes pueden ver, volvemos a repetir, volvemos a verlo, a ponerlo en contexto, una pequeña porción de agua, pero que hizo grandes desastres en el año 2017. Por eso es tan importante empezar a tomar medidas preventivas desde un comienzo, empezar a trabajar con la gobernación, con la alcaldía, para mitigar un poco más el riesgo. ¿De qué forma? Empezar a trabajar con las nuevas comunidades para tratar de buscarles unos mejores sitios donde ellos puedan evitar, donde puedan vivir. Pero esto no lo es todo tampoco, porque pues obviamente Mocoa está en un sitio de alto riesgo, porque prácticamente Mocoa está construido sobre gran parte de montañas y cordilleras, como lo podemos ver. Entonces pues tampoco no ayuda mucho de que se pueda reubicar a los habitantes. Se toman medidas de canalización, de la limpieza, del dragado de las mismas aguas. A raíz de la emergencia se han tomado muchas medidas por parte de la alcaldía, como es las zonas de puntos de encuentro por barrios, por sectores, por manzanas. Hay una serie de puntos de encuentro de esas comunidades, y tienen un gran mapa donde hacen las rutas de evacuación, donde tienen señalado todas las rutas de evacuación. Obviamente esto ayuda mucho, y es también concientizar a las personas de que vean el mapa de riesgo, el mapa de cómo evacuar en caso de que haya una gran emergencia en Mocoa. Eh, Eso es todo por el momento. Vamos a dirigirnos hacia la otra parte del territorio donde llegó parte de la avalancha, que desafortunadamente se perdieron muchas vidas en ese momento. Estamos en la segunda parte de este trabajo de investigación para la carrera técnica por competencias de gestión del riesgo y desastres de la Defensa Civil Colombiana. Estamos en la segunda parte de este video, en un segundo sector de este río que se llama Toluca, que fue el que generó esa gran emergencia en el año 2017. Ustedes vieron la primera parte. La primera parte era un pequeño hilo de agua, una pequeña corriente de agua. Ahora están viendo ustedes que aquí ya más abajo, 5 o 10 minutos,
del punto donde estábamos cerca de la montaña, aquí ya viene cogiendo más fuerza. Y aquí fue donde prácticamente empezó a desbordarse toda esa cantidad de rocas, de agua, de toda la parte de vegetación que traía el río, generando esa gran catástrofe en el año 2017. Hablábamos sobre tres factores vulnerables que se pueden presentar sobre esta amenaza. La amenaza del río La Toluca, que es el que genera pánico cada vez que llueve, cada vez que las montañas, como ustedes lo pueden ver al fondo, se encapota el cielo, las montañas y empieza a llover y a crecer. Se generan problemas sociales, como vemos, esa fue una de las casas que se sufrió, hizo gran afectación, porque hasta donde está esa casa llegó parte de la avalancha, como ustedes lo pueden ver. Obviamente lo que hablábamos, la destrucción de la capa vegetal, de todo lo que tenía que ver la vegetación y lo que con eso conlleva la vulnerabilidad económica del terreno, del territorio. Aquí se perdieron muchas vidas, la parte social se ve afectada porque muchos perdieron sus seres queridos y que nunca los encontraron. Esta es la parte también, aquí arrasó parte de una gran vivienda, viviendas que nunca más fueron habitadas como la que vemos allá al fondo, en esa. Eso es lo que hablábamos que genera problemas sociales, porque pues ya la gente no tiene en dónde vivir y cómo convivir con sus familias. También destruyó parte de una vía que se encuentra allá al fondo. Ese puente por donde están pasando esas personas, a ver si lo alcanzamos a enfocar, también fue arrasado por este río en esa oportunidad. Todo esto fue arrasado en esa avalancha, haciendo un trabajo de investigación, hablando con los voluntarios del sector, hablaban y comentaban que esto fue en las horas de la noche y que aún en las horas de la noche sacaban sobrevivientes del barro, de las casas, de las estructuras, y, pero que como era tan oscuro no visualizaban qué habían debajo de sus pies. Todavía encontramos unas rocas que fue traída por la avalancha, casas que han sido reconstruidas. Todo eso se lo llevó la avalancha. También comentaban los voluntarios que fue tanto el pánico que al otro día cuando llegaron empezaron a recorrer realmente el sitio por donde estaban pasando y prácticamente pasaban por encima de los cadáveres. Era una noche muy oscura, no se veía absolutamente nada y pues al día siguiente empezaron a visualizar la magnitud de la catástrofe. Desafortunadamente, las grandes emergencias en este país, en cualquier parte del mundo, siempre suceden en horas de la noche. Una de las rocas que la avalancha trajo, todavía hay algunas secuelas de la avalancha en esa oportunidad. Se está reconstruyendo nuevamente la parte de vegetación. Buenas. Todavía allá al fondo, si ustedes alcanzan a visualizar al fondo, también las secuelas de la gran avalancha. Donde yo vengo caminando es por donde se originó la avalancha. Casas que están siendo reconstruidas, removidas. Aquí también había parte de unas viviendas. Entonces, esta comunidad vive con esa amenaza constantemente, respirándoles al oído, un vecino más, pero ahí siguen. Seguimos caminando.
Esta parte de la vegetación, lo que es esta vegetación, cuentan las personas con las que hemos podido tener un diálogo para saber más a fondo de cómo sucedieron las cosas, que muchas veces en los medios de comunicación pues no salen la información completa, pues obviamente por tiempo o por alguna circunstancia. Parte de la avalancha empezó a perder fuerza aquí y a perder fuerza aquí en el barrio. ¿Sí? Empezó a perder fuerza aquí en el barrio y evitó que la avalancha llegara mucho más abajo, que llegara al centro de Mocoa, que llegara al centro de Mocoa. Vemos todavía esta cantidad de rocas que vemos aquí, fueron las que trajeron la avalancha. Entonces, comenta la gente, los expertos, la gente que convivió aquí, los mismos habitantes, los mismos residentes, los mismos rescatistas de la defensa civil, de otros organismos de socorro con los que se tuvo algún tipo de conversación, hablaban que la avalancha pudo haber sido mayor si no hubiese sido por una gran cantidad de árboles que habían en este sector. Y como vemos, las rocas todavía que quedan de aquella noche llegaron hasta aquí. Estos son parte de las rocas en que llegó hasta aquí, hasta este sector, donde frenó la potencia, donde frenó esa avalancha bárbara de esa noche del 2017. Estas son rocas que quedaron aquí después de la avalancha. Buenas tardes, después de la avalancha llegaron hasta aquí. Por eso se dice que hubo un daño ecológico en esa época. Se está empezando nuevamente a levantar la parte de la vegetación. La vegetación, toda la parte ambiental fue seriamente afectada por esa avalancha. Si no hubieran sido porque aquí había una gran cantidad de árboles, habían árboles muy grandes, decían esto era prácticamente un bosque que había aquí, la tragedia había sido mayor porque la avalancha venía bajando, una bajada, con la velocidad con que venía, pues hubiera sido peor las consecuencias. Entonces, hablando y retomando un poco el tema, se ven factores, en una amenaza se ven factores vulnerables, la sociedad, la familia, el mismo Estado se ve afectado porque en la parte, no lo alcanzamos a visualizar muy bien, en la parte de allá donde se ve como alguna torre de vigía, ahí quedaba la cárcel. Entonces, pues, obviamente, las personas privadas de su libertad fueron reubicadas en esa época en otros sitios, porque pues también se vieron seriamente afectados. Entonces, se vuelve vulnerable tanto la población, les decía a sus familias, familias que se desintegraron y que se perdieron a raíz de esta avalancha. La parte ambiental también se ve seriamente afectada, la parte de la economía, la parte del presupuesto familiar, del presupuesto de la misma gobernabilidad, del mismo gobierno, se ve seriamente afectado. Pero no solamente eso sucede en Mocoa, han sucedido en muchos territorios a nivel nacional. Recordamos lo que pasó en Armero. En Armero también la emergencia fue de noche, fue anunciado, pero que no se tomaron acciones. Por eso hoy en día es tan importante trabajar mancomunadamente entre los organismos de socorro con la parte del gobierno en gestión de riesgo, en tratar de hacer planes de prevención, de mitigar esos riesgos para evitar que se sigan perdiendo vidas humanas, se sigan perdiendo enseres, se siga perdiendo una cantidad de cosas, de pronto por no tomar acciones de momento. Eso es lo importante, ya para ir cerrando este ciclo de este pequeño reportaje. Es importante decir que la carrera de gestión de riesgo, la carrera por competencias de gestión de riesgo de la Defensa Civil colombiana es un gran paso
para empezar a asesorar a todo lo que tiene que ver con los consejos municipales de gestión de riesgo. Es importante el trabajo que se está haciendo, este tipo de documental de la parte de la amenaza, lo que amenaza a una comunidad y que puede afectar esa amenaza, donde esa amenaza se vuelva real, se vuelva latente, donde se desborde esa amenaza, cuáles son los factores que pueden salir seriamente afectados. Y seriamente afectados es la familia, la sociedad, el medio ambiente, el el gobierno, porque el gobierno también seriamente se ve afectado. Por eso es importante que respaldar esos procesos académicos y apoyar esos procesos de asesorías y acompañamiento a la parte del gobierno con personas capacitadas que puedan de una u otra forma aliviar un poco cuando se presente la emergencia. Una de las casas que se vio seriamente afectada, y vemos pues ahí que hubo un grupo user de Cali, vino a hacer aquí una búsqueda y rescate y recuperación. No sabemos si fue de víctimas o víctimas vivas o víctimas ya fallecidas. Espero que este documental que les he presentado pueda apoyar muchos procesos a futuro, tanto presentes, cercanos, como a futuro, de cómo podemos trabajar y que realmente veamos cuáles son las amenazas más fuertes que puede tener nuestros municipios. Cabe recordar que con la seguridad no se juega, la seguridad no se negocia, y tenemos que hacer caso a todo lo que nos dice los entes que saben sobre gestión del riesgo, los grupos de primera respuesta, de acuerdo a la ley 1523. Tenemos que hacer caso a la comunidad. Invito a la comunidad para que se preparen en sus planes familiares de emergencias, que estén preparados para que nosotros, los grupos de primera respuesta, lleguemos y sea un poco más rápido a hacer la atención de la comunidad. Les habló el técnico de gestión del riesgo por competencias en proceso, José William Sánchez Vargas, técnico de servicios de la Oficina Operativa de Putumayo, de la Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia.